clase anterior. Estamos en diseño de losas en una dirección y hemos tocado el tema específico de cómo se diseñan losas en voladizo o losas balcón, ¿no? Las losas en voladizo siempre son imprescindibles en cualquier estructura, ¿no? Porque son parte de los balcones, etcétera. Así que debemos realizar. Las losas en voladizo generalmente no llevan vigas, ¿no? Porque si llevaran vigas en voladizo ya sería otro tipo de losa, ¿no? Generalmente las losas en voladizo deberían tener una sección variable. Eso lo vamos a hacer hoy en la clase. Supongamos que la sección es constante. Habíamos hecho un ejercicio donde el volado es de unos 50 metros y equivale a que el espesor de la losa tiene que ser sobre L sobre 10, que sería 15 centímetros. Eso es por lo menos 15 centímetros. Sabemos que es un poco gruesa, digamos, en esta parte, pero se puede reducir, ¿no es cierto? Por ahora hemos dicho que lo vamos a hacer constante, tenemos las cargas, hemos obtenido los momentos fácilmente, momento negativo, y calculando el D hemos obtenido estos áreas de refuerzo en momento negativo, 4 centímetros cuadrados, y el acero mínimo en todas las direcciones sería 2.70, ¿se acuerdan? Digamos que podíamos utilizar esta opción en 10, en 8, en 12. Habíamos visto que lo que quería hacer acá no daba resultado porque tenemos que garantizar que el acero mínimo es phi de 8 cada 18.5 o 270 centímetros cuadrados. Yo quería poner acá cada 25, pero no cumplía con esto. O sea, quería poner aquí phi de 8 cada 12.5 intercalado y la mitad nomás pasaba y la otra mitad se quedaba en el centro. Pero esto no me ha dado, entonces creo que quedamos ahí. A ver, vamos a hacer algo con ustedes para que trabajen. Lo que tengo que garantizar es que este área, este acero mínimo tiene que estar en las dos direcciones, acá y aquí. Entonces, voy a ver, ¿alguien tiene la tabla? Yo no la tengo la tabla tampoco. Phi de cuánto, de qué diámetro, y cada tanto me da 270. O sea, tendría que ser phi de 10. ¿Cada cuánto da 270 centímetros? A ver quién me lo calcula. Phi de 10. ¿Quién me lo ve la tabla? Phi de 10, ¿qué distancia da 270 o más? Cada 29 centímetros da 2,71 centímetros cuadrados. 270. Esa sería una posibilidad. Phi de 10 cada 29, ¿no? Centímetros, esto da 271, ¿no? ¿Así me dice? Ya. Sí, ingeniero, está bien. Ahora, quiero ver cada 29, ¿qué diámetro me da un acero por lo menos de 1,30 o más? Para que sume 4,70, eso quiero decir, ¿no? A ver, 1,30, phi de cuánto me da acá. Phi de 8. Phi de 7. Phi de 8, ¿cuánto da? 1,73. Phi de 7, bueno, no da. Phi de 6 no da, ¿no? Phi de 8 podría ser.
Ya, vamos a hacer lo siguiente. Ese phi de 7, podemos hacer phi de 7, pero vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a poner aquí 25. Sí. Phi de 10 cada 25. Señorita, ¿cuánto da? 3,14. 3,14. Aquí sería phi de... No, no, está bien nomás. Phi de 6 sería aquí, no. Está mal, estoy mal. Seguiremos nomás con phi de 10 cada 29. Me da 2,71. Phi de 8 cada 29. ¿Cuánto da, señorita? 1,73. Ya, voy a manejar esto. También podría ser phi de 7, ¿no? Pero el 7, creo que no existe esa varilla en 7 milímetros, no existe, no estoy seguro. Entonces, aquí tenemos 4, aquí tenemos 14, 4,44 centímetros cuadrados, mayor a 4 centímetros. Entonces, esta sería una posibilidad, una alternativa. No estoy diciendo que es la única. Phi de 10 cada 29, phi de 8 cada 29, me da 1,73. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que acá aquí voy a tener phi de 10 cada 29, ¿sí? Y acá vamos a tener phi de 8, estas varillas intercaladas, van a ser phi de 8 cada 29. En realidad esta separación va a ser, ya no va a ser 12,5, va a ser 14,5. Entonces, intercalado, hay una varilla de 10, otra de 8, una de 10, otra de 8. La separación sería 14,5 en esta parte. Pero solamente hasta la mitad. Y de aquí quedaría. ¿Por qué se hace esto? En realidad se hace para ahorrar un poco de fierro, ¿no? Porque verán ustedes que en una losa generalmente se hace así. No es necesario que vaya todo, porque el diagrama de momentos se reduce bastante, ¿no? Y no necesita que toda la armadura vaya hasta arriba, ¿no? También podemos hacer lo siguiente. Podemos también diseñar como si fuera una sección variable, ¿sí? Más o menos así. Donde aquí tuviéramos, esto sería 15 centímetros, y aquí sería 10, que es lo mínimo, 10 centímetros. Así sería mejor, ¿no? Aquí el diagrama de momentos, wow,
el diagrama de momentos más o menos sería así. Y aquí sería el momento negativo máximo, sería aquí 4 toneladas metro. Entonces, y nosotros vamos a colocar aquí a 0 así. Un poquito más arriba quiero hacerlo. No tanto. Tampoco. Ya. Ahí, y la otra varilla vendría, supongamos, hasta la mitad, para cumplir con la adherencia. Hasta ahí. Entonces aquí tuviéramos phi de 8, no, phi de 10 creo que no. Phi de 10 cada 29. Y aquí tuviéramos phi de 8 cada 29. Así sería nuestro armado. Vamos a verificar, a manera de verificar, vamos a hacer una verificación aquí en la mitad. Como esto tiene 1,50, podemos verificar aquí a 0,75. ¿Qué pasaría a 0,75? Si nosotros alargamos nuestros aceros hasta una mitad, ¿no? ¿Qué pasaría acá? Entonces, vamos a calcular, aquí vamos a verificar en L medios, igual a 75 centímetros. Vamos a verificar qué pasa aquí. ¿Ya? Y vamos a decir primero que el momento en L medios va a ser un medio de 0,75 por la carga. ¿Cuánto era la carga? Este momento vamos a calcular. En vez de 1,50, 0,75. Entonces está mal. $1,47. Aquí sería 1,47 por 0,75 al cuadrado más, ¿aquí cuánto era? 0,12 por 0,75. Si uno lo calcula en este momento, por favor. ¿Cuánto? 0,503. 503, ¿así? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto era el anterior? 1,83. Miren, no hay relación, ¿no? 0,503 toneladas metro por metro de ancho. Eso es lo que ocurre aquí. Que el momento negativo es igual a 0,503. Espero que esté bien calculado, porque aquí es 1,50, 1,50, 1,83, ¿no? Esto es 1,83. Toneladas metro, ¿ya? Aquí, fíjense, aquí solamente es ni la mitad, la cuarta parte. Entonces, 0,500. Hay que verificar a este momento.
Además, acá la sección ya va a ser la mitad, va a ser 12.5 centímetros, nada más. Aquí es 15, aquí es 10, ¿no? Aquí le vamos a poner 12.5. La sección a la que voy a verificar es 12.5, ¿de acuerdo? Entonces, D va a ser igual a 12.5 menos, no sé cuánto hemos dicho, menos 2 y menos el diámetro que vamos a usar, que sería 10 también, ¿no es cierto? Menos 2 y menos 10. La mitad, aquí está 10, estamos usando 10. Entonces tuviéramos 2,5, aquí tuviéramos solamente 10 centímetros de peralte. ¿Sí? Bien, a ver alguien que me lo calcule. ¿Cuánto es el área de acero? Para D sería 10, B es 100 para este momento. A ver, ¿dónde están las máquinas? Yo había calculado para 1,83, había calculado 4 centímetros cuadrados para 1,83, pero no es proporcional. Además de, ya no es 12,5, sino es 10 nomás. ¿Cuánto sale? F'C, ¿cuánto es? 260, 4.200. A ver, no me hagan pues buscar el programa. Ya deben tener ustedes su programa. ¿Cuánto sale, señorita? BE es 100 centímetros. F'C es 260. FY 4.200. El B es 100 centímetros y el D es 10 centímetros. ¿Cuánto sale AS? 1.35. 1.35 35. centímetros cuadrados. Ok, mire, eso es lo que yo necesitaría. Pero el AS mínimo debe ser 12. Ah, no, el AS mínimo sería, vamos a calcular ahora. El AS mínimo sería 0.018 por 100 y por 12,5 centímetros. Acá, ahí. ¿Cuánto da esto? Dos punto 2,25. 25 centímetros cuadrados. Entonces, bueno, en realidad nosotros estamos poniendo phi de 10 cada 29. Phi de 10 cada 29 nos da un área de acero de ¿cuánto? Creo que es 271 centímetros cuadrados. O sea, si le ponemos phi de 10 cada 29, entonces me han dicho que phi de 10 da 271, y 271 es mayor que 225. Y también es mayor que 1.35. En realidad no estaba 1.35, pero el AS mínimo debería ser 2.25. No puedo poner 1.35, sino tengo que poner el AS mínimo, ¿ya? Por temperatura. 2.25. Entonces tengo que controlar, esto básicamente ya no se la toma en cuenta, ¿no? Tengo que ir al AS mínimo, a 2.25, que es lo que se necesita por temperatura, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes, es bueno hacer esto, ¿no? Una verificación, y a partir de acá, phi de 10 cada 29 está hasta sobredimensionado. Esta armadura phi de 8 cada 29
no es necesario. Yo ya no lo estoy tomando en cuenta. Solamente estoy tomando en cuenta el phi de 10 cada 29, lo que queda. Es una forma, pero no es la única. Ustedes pueden encontrar tal vez alguna otra forma de dimensionar. Entonces, básicamente, si es así. Si nosotros quisiéramos hacer un planito constructivo, por ejemplo, digamos si este es el balcón, así, visto en planta. No sé cuánto de longitud le dijimos, pero no interesa mucho la longitud. Si es el balcón visto en planta, podemos decir así. Entonces, vamos a comprometer, por ejemplo, primero esto de acá. De aquí a aquí, ¿sí? Vamos a decir phi de 10 cada 29. Y de aquí a aquí vamos a comprometer esta otra varilla. Vamos a decir phi de 8 cada 29. Intercaladito. Y en realidad la separación va a ser 14.5, ¿no? Y en la otra dirección, bueno, esto es, ojo, esto tiene que ser hacia arriba. Igual acá, en dibujo punteado. Y en la otra dirección, también tenemos que ponerle otra armadura, ¿sí? También punteado, porque todo va a ir arriba. Va a formar una malla y le vamos a comprometer de aquí hasta acá. ¿Sí? Y vamos a decir phi de 8 cada 18.5. Es lo que debemos calcular, ¿no? Phi de 8 cada 18.5. Una alternativa. Si quieren pueden usar también phi de 10 cada 29. Phi de 8 cada 18.5. Esta sería una alternativa de armar. O phi de 10 cada 29. No se olviden que la separación máxima era 33 centímetros. No podemos pasar de 33. Esos jóvenes se puede armar así, con sección variable. Seguramente ustedes me dirán, pero ¿esto cómo funciona? En realidad nosotros hemos hecho como si fuera una sección por el peso propio, pero en realidad, si fuera así, deberíamos un poco recalcular los momentos, ¿no? Porque el peso propio, ya el centro de masa se va hacia un tercio, ¿no? De ese triángulo. Pero mire, influye muy poco, ¿no? Estamos siempre sobre la seguridad, ¿no? Yo alguna vez hemos hecho, esto quiero dejar aclarado, y no me va, si fuera en vigas, por ejemplo, en vigas, nosotros, digamos, si fuera viga, ¿no? Podemos usar un volado
con sección variable, sí. Podemos decir acá, por ejemplo, 30 centímetros, no sé, alguna cosa así. Y aquí podía ser, no sé, 50, alguna cosa así. Entonces, yo les decía que para calcular momentos, ¿no? Aquí puede haber también una carga uniformemente distribuida. Para calcular momentos en vigas en volado, ¿no? De sección variable, se puede calcular, ¿no? Pero, lógicamente, acá lo que hay que hacer es el peso propio. Para calcular los momentos por el peso propio, tenemos que dividir sí, más o menos. Para vigas, tenemos que dividir en dos bloques, ¿no? Un bloque sería este y el bloque 2, ¿no? Y calcular momentos. Van a ver ustedes que en el bloque 2 el centro de masas está a 1/3. En cambio, en el otro está a 1/2. Entonces, lógicamente aquí el momento se reduce, ¿no? Por el peso propio. Se puede calcular también, pero hay que verificar en esta sección, en L medios, o tal vez en L cuartos, alguna cosa así. También se puede diseñar, y si fuera una losa también, se puede hacer esta pequeña diferenciación. O sea, una losa o una viga de sección variable en los volados es más estético, así, ¿no es cierto? Que una de sección, miren, aquí por la losa. Si nosotros vemos, esta pendiente es mínima, pero se ve mucho más estético un volado así. Debería ser así. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces, en resumen, las losas en una dirección generalmente se diseñan cuando cumplen algunos requisitos, como este, por ejemplo, ¿no? De que la luz larga sobre la luz corta tiene que ser mayor a 2, o al revés, la luz corta sobre la luz larga tiene que ser menor a 0,5. Generalmente estos casos son muy particulares, ¿no? Generalmente no se da, pero si se da esto, sí. Pero en cambio las losas en voladizo siempre son muy comunes. Siempre, en cualquier edificio, siempre hay balcones, ¿no? O volados. Entonces, esto se diseña como en una sola dirección. Entonces, han visto, jóvenes, no interesa esta longitud. Podía ser 8 metros, 10 metros. El armado es el mismo, porque yo he diseñado para un metro de ancho. Lógicamente, lo que vale es que el volado tiene que ser 1,50. Eso sí, ¿no? Esto de acá puede tener cualquier longitud, indefinido. No hay problema. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, las varillas de 8 cada 18,5, Cada 18,5. 18,5 no tendría que estar con línea entera o porque está abajo, No está abajo. está sobre. Lo que pasa es que aquí tenemos que formar una malla. Y como esta varilla no trabaja pues a momento, solamente trabaja por temperatura. Entonces, fíjense, si voy a hacer una sección de la losa, ¿sí? Seguramente la malla que se va a formar va a ser aquí arriba. Y seguramente en la otra dirección va a estar acá. En la dirección de momento siempre se pone
hacia el de mayor brazo. Y la de distribución se pone más abajo. Claro que yo no he dibujado bien. Tal vez podríamos dibujar un poquito mejor. Acá. Esta varilla de distribución tiene que estar abajo y la otra tiene que estar aquí arriba. Sí. Aquí tiene que haber 2 centímetros, por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, esta malla que se forma para momento negativo también sirve para dilatación. Entonces, esto ahí tendría que ser phi de 10 cada 29 y este va a ser phi de 8 cada 18.5. Entonces, aquí se forma una malla. No, aquí abajo no, y esto trabaja pues por temperatura. Básicamente, estas varillas que estoy colocando son por temperatura. Para momento han visto, es mucho menos. Entonces, esta pasilla que queda por acá, lo he dibujado aquí, ¿no? Tiene que formar una malla. Ahora, esta malla pues, generalmente se apoya en unos caballetes de fierro que van a ver ustedes por ahí, ¿no? que están sobre el encofrado y aquí se amarra. No están abajo. Yo acero abajo no necesito, porque el volado trabaja a momento negativo, ¿ya? Y los aceros que están arriba también trabajan por dilatación y temperatura. Evidentemente deberían estar al medio, pero no es necesario que estén tan al medio, ¿no? Pueden estar un poco más allá. Igual la retracción por temperatura va a trabajar, ¿no? Si mantenemos el recubrimiento de 2 centímetros. Si quisieras poner abajo esta tendría que estar aquí. Pero ¿cómo armarías? Porque aquí se hace un emparrillado, una malla, ¿no? Y esa malla generalmente hasta podría ser una malla electrosoldada, por ejemplo, ¿no? Que se usa mucho ahora, mallas electrosoldadas, pero tendríamos que acomodarnos a lo que viene la malla electrosoldada, ¿no? Si tú quisieras poner aquí abajo, solamente estaría en una sola dirección, ¿no? Y las otras, ¿en qué se van a agarrar? Estas otras de acá. No hay posibilidad, ¿no es cierto? Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Todo es arriba. En los volados, toda la armadura se coloca arriba. El que coloca abajo cometió un grave error. Bien, Ingeniero, sí, dígame. disculpe, no entiendo cómo podríamos calcular la separación de las varillas de phi de 10 cada 29 y phi de 8 cada 29. ¿Qué espacio tienen que estar separadas? De esto de acá, ¿te refieres a esto? ¿Aquí? ¿Así? Sí, Ya. no. No, es pues sencillo. Miren, aquí colocas, a ver, vamos a hacer, aquí colocas una varilla. Lo voy a hacer nomás esto tiene que tener su anclaje, ¿no? Aquí colocas una varilla así y colocas la otra separadito, digamos así, hasta ahí. Luego colocas otra intercalado, así y así. Entonces, la separación de estas tiene que ser 14.5. 14.5. 14.5. Pero esta varilla, estas dos varillas son phi de 8 cada 29 y estas otras dos varillas son phi de 10 cada 29. Entonces, si tú colocas así,
29, 29, al final la separación en este lugar es 14,5, la mitad. Para no estar haciendo, se puede hacer otras formas también, ¿no es cierto? Pero aquí, por ejemplo, tú agarras en el encofrado, tú marcas 14, 50, 14 y tú le pones, póngame intercalado. Entonces el albañil va a colocar en forma intercalada. Pero ahora estas varillas, para que estén arriba, yo tengo que armar una, una malla. Entonces tengo que poner el otro acero transversal, ¿no? En la parte, digamos, de abajo. Y tengo que hacer, esta malla lo puedo hacer inclusive abajo, en el suelo. Una vez que lo tenga en la malla, agarro con un tecle, con alguna cosa y lo subo y lo coloco, si es que no quiero trabajar aquí arriba, ¿no? Eso es. Pero fíjese, en realidad los aceros están separados en esta parte crítica, porque los momentos críticos solamente son en este sector, K. Y después ustedes han visto que va disminuyendo parabólicamente. Entonces, lógicamente hay que garantizar que aquí la separación tiene que ser 14,50, porque hemos calculado así, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos calculado así. Ahí está. Cada 29, 2,71. Cada 8, 1,73. Si sumo todo, me da 4,44 mayor a 4 centímetros cuadrados. Entonces quiere decir que yo cumplo con el área, pero solamente en esa zona crítica. Eso se llama zona crítica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Así deberían armarse los volados, ¿no? Así deberían, y debería ser, como les digo, también una sección, aquí se pone 15,5, no, 15 centímetros, y aquí se pone 10 centímetros, sección variable. ¿Preguntas? ¿No hay? Inge, entonces, para este tipo de sección, sí o sí tenemos que armar de esta forma intercalada, o No, puede ser constante, o sea, del mismo tamaño las varillas, de la misma longitud, de 1,5. no te entiendo. Mira, el ahorro es significativo, ¿no? Porque si tú quisieras colocar todas las varillas en todo el volado, a lo largo del volado, ¿no? Entonces estarías poniendo demasiado fierro donde no necesitas, ¿me entiendes? Entonces, esta es una forma razonable, lógica, técnica de colocar los aceros, ¿no? Y ya les decía también en los volados, si haces con sección variable, también es esa forma, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que el diagrama de momentos solamente es hasta por acá y de ahí disminuye bastante. Entonces ya no necesitamos ni siquiera sección, no necesitamos acero, nada, ¿no? A medida que nos vamos haciendo, aquí el momento va disminuyendo, ¿no? Y básicamente aquí debería ser cero, no debe haber aquí ni sección siquiera. Pero como sabemos que la sección mínima en losas es, creo, 9 centímetros, entonces no podemos poner menos de eso, ¿no? Pero a lo que te refieres a tu pregunta es que esta es una forma, no estoy diciendo que es la única. Esa es una forma de ahorrar fierro. O sea, siempre tenemos que colocar fierro donde corresponde. O sea, como es un acero de refuerzo, tengo que poner pues donde corresponde, ¿no? No puedo poner, por ejemplo, no puedo hacer esto, ¿no? Llenito. Sería cómodo, pero ¿dónde está pues el ingeniero, no? ¿Dónde está el ingeniero que tiene que ver? Por eso que ustedes han visto en las vigas, también ponemos aceros donde corresponde nomás, ¿no es cierto? Entonces, en cosas, en obras pequeñas, lógicamente se puede poner, ¿no? Siempre he visto yo, por ejemplo, que todos agarran, digamos, si esta es una viga, digamos, simplemente apoyada. Un ejemplo.
El diagrama de momentos, ya les he dicho, es así. El momento máximo que calculamos es acá. Pero miren, a la mitad ya has reducido hasta llegar a cero. Entonces, lógicamente, nosotros deberíamos colocar, por norma se dice, dos varillas, el diámetro menor, digamos, acá. Porque fíjense, aquí el momento ya es muy poco. Las otras varillas, si es que corresponden, tendrían que estar ya no tanto. Y las varillas más gruesas, inclusive, deberían estar solamente acá. Entonces, el ahorro es significativo. Si ustedes calculan, si ustedes quieren colocar, como algunos arquitectos, a lo largo todito, van a ver que hay un 30% de ahorro, solamente en una viga. 30% de ahorro de fierro haciendo esto. Se ahorra bastante el fierro, ¿no? Y además, ¿por qué voy a poner a lo largo si aquí los momentos van disminuyendo? Yo tengo que disminuir también de esa forma. Ese es el concepto de colocar acero. ¿Alguna otra pregunta? Yo escucho decir siempre, eso digo, he escuchado varias veces, que el supervisor o alguien dice, mejor ponle a lo seguro, ponle más, a lo largo, ¿no? Después aquí, digamos, no sé, aquí sale 2 phi, el plano dice 2 phi de 12, digamos. ¿No? Le pondremos 2 phi de 20, mejor, es más seguro. No hay ese concepto, ¿no? Si dice 2 de 12, tienes que poner 2 de 12. ¿Para qué vas a poner más? ¿No? Entonces, ustedes saben que si yo le pongo más acero, ya deja de ser dúctil, la viga deja de ser dúctil. Lo que queremos es que la viga sea dúctil, y para eso hemos calculado el acero, exactamente el acero para un diseño dúctil. Si yo le aumento acá indiscriminadamente, por decir, es más seguro, entonces estoy obteniendo vigas no dúctiles. Eso no quiere decir que se va a caer la viga, no. No va a cumplir con el concepto de la ductilidad. Cuando le pongo más acero de lo que dice la viga, en el caso de que fallara, ¿no? Va a fallar por una falla violenta, una falla frágil. Y esta falla violenta, falla explosiva, es posible en una estructura, no aquí, ¿no? Es posible que esa explosión, ¿no? Ese impacto, haga que la estructura pueda tener un colapso. Estoy hablando en concepto de probabilidades, ¿no? Pueda tener un colapso. En cambio, cuando el diseño es dúctil en una viga que forma parte de una estructura, si va a fallar la viga, hemos visto que va a fallar con deformaciones exageradamente visibles. No va a haber la posibilidad de que pueda haber una explosión. Entonces, nos vamos a dar cuenta seguramente de que esa viga está fallando en falla dúctil, y me van a obligar a que yo la reponga, la restituya, la arregle, ¿no? Corrija, modifique, etcétera, etcétera, sin ningún problema de comprometer a la estructura. Ese es el concepto de diseño dúctil. Vamos a ver que la viga se ha deformado tanto, así, que hasta da vergüenza verla, y no se ha roto, no se ha caído. Entonces, tenemos que hacer algo con esta viga. Y lógicamente se ha comprometido la losa también, lógicamente. Lo que hay que hacer, pues, hay que reponer esto, arreglar, corregir, restaurar, restituir, ¿no? Eliminar, en fin. Cualquier cosa, cualquier solución dentro de la solución técnica, pero sin comprometer la estabilidad de la estructura. A eso me voy. ¿Alguna pregunta más? Bueno, miren, estamos en preguntas. Ya hay
tenemos todavía muy poco por avanzar ya, pero podemos, si quieren, hacer una serie de dudas. Voy a fijar la fecha del examen. Y lo que podemos hacer es hablar sobre losas, por ejemplo, sin vigas. Vamos a hablar de losas sin vigas, con ábacos y sin ábacos. Es el próximo tema. Y después vamos a hacer seguramente escaleras como un diseño de losas. ¿De acuerdo? Hay otro tema que se habla sobre losas que se pueden diseñar no por el diseño directo, sino podemos utilizar otra teoría, pero creo que no vamos a alcanzar a eso. Se utiliza la teoría de la... Si es que hay tiempo, podemos hacer por la teoría de la... por líneas de rotura. En losas que no cumplen con el método de diseño directo, se puede diseñar con otra teoría. Una podría ser la teoría de las líneas de fluencia, como se llaman líneas de rotura, que tampoco no es muy difícil. Bien, jóvenes, a ver, ¿alguna pregunta más sobre temas inclusive que no están aquí? ¿Puedo ayudar un poco? Ingeniero, el tema de los caballetes, para ya un cálculo económico y demás, ¿tienen algún diámetro establecido máximo o mínimo o se hace directamente con los sobrantes de fierro? Sí, se hace con lo que sobra del fierro, pero se usa generalmente el de 10 milímetros, porque es un acero que se puede doblar fácilmente. Normalmente ese caballete, de lo que he visto, es una cosa así, tiene una patita acá, así en triángulo, y tiene la otra patita en otra dirección, ¿no? Sí. De manera que estas patitas se apoyan en el encofrado y la varilla, la malla está apoyada así, ¿no? Pues aquí se amarra, esto está apoyado, debería estar apoyado, ¿sí? De 10, fi de 10 es tiene que tener ciertas resistencias. Si le pongo fi de 6, es muy delgado, se va a doblar. Fi de 8, dependiendo de la altura también, podría ser fi de 8, pero lo que he visto es fi de 10. Y esto más o menos puede tener unos 30 centímetros, algo así. Generalmente se hace con las obras, con los cortes, los caballetes. Y se hace dependiendo, como digo, si es fi de 10, tendrías que hacer cada metro y medio. Si es fi de 8, tendrías que hacerlo un poco más seguido, en fin. Pero la cosa es que tú, cuando el trabajador pise con sus botas el enmallado, ¿no? Tiene que tratar de pisar donde están los caballetes, ¿no es cierto? Porque si no, se va a deformar la varilla, ¿no? Hay que tratar de no, o si no, usar unos puentes de madera para no pisar el enmallado. Lo correcto dice no pisar el enmallado, pero eso es difícil de evitar. Tienen que pisar. Entonces, pero por lo menos con uno de los pies, una cosa así. ¿Qué otra pregunta más? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer una introducción, no sé qué hora es ahorita, todavía hay tiempo. Vamos a hacer una introducción de losas sin vigas. En dos direcciones o en una dirección, ¿no? Todo depende pero en realidad losas sin vigas. Este tema tiene algunas pequeñas desventajas, ¿no? Cuando se usan losas sin vigas,
supongamos, a ver, unas losas interiores, ¿no? Apoyada en las cuatro, apoyada en las cuatro columnas, digamos, interiormente, ¿no? Las columnas están acá, tiene que haber siempre un apoyo. No tienen vigas, o tienen vigas en algunas, o en las losas exteriores hay una viga de borde. Pero vamos a suponer en el primer caso que una losa interior sin vigas. Se dice losa interior cuando tiene continuidad en los cuatro lados. No tiene vigas, para nada. Entonces, aquí podemos decir alfa 0, alfa 0, alfa 0 y alfa 0, sin vigas. Entonces, básicamente, acá, dependiendo del espesor, ¿no? Del espesor, se puede usar. Aquí hay problemas de que esta columna con la losa nos crea un punzonamiento. Uno de los problemas es ese. Si esta es la losa, no sé qué espesor tendrá, ¿sí? Y aquí viene la columna directamente. Aquí viene el famoso punzonamiento a 45 grados. Tendríamos que pensar que acá, esta es la carga axial PU, ¿no? Entonces está haciendo un punzonamiento y ese punzonamiento trabaja directamente aproximadamente en esta dirección, ¿no? Entonces, dependiendo de este espesor HF, ¿no? Es posible que falle por punzonamiento. Entonces, para eso es conveniente, dependiendo del espesor, ¿no? Hay que verificar. Si el espesor de la losa es suficiente para el punzonamiento, entonces no necesitas colocar ábacos. El ábaco es un dado acá, ¿sí? Que lógicamente lo que hace es mejorar el espesor de la losa en el sector del punzonamiento, ¿no? Lógicamente el punzonamiento ya empieza de aquí, ¿no? Sí, acá. Entonces, pero tengo lógicamente mayor espesor, ¿no? El espesor ya sería este otro, ¿no? Mayor. Solamente hasta el punzonamiento. Entonces, quiere decir un dado, quiere decir que hay que colocar acá una placa extra, así, ¿no? Bien. Esto se llama ábaco. Aquí igual. Aquí igual. Así. Pero verán ustedes que cuando las losas no tienen vigas y el alfa es 0, entonces HF también aumenta bastante, ¿no? Ya no es 11 centímetros, debe ser más que eso, ¿no? Para eso, bueno, primero vamos a hablar del ábaco. El ábaco, si es que nosotros quisiéramos colocar, debería, dice, cumplir con algunas normas geométricas, ¿no? Ábaco, creo, de aquí hasta acá, tiene que ser la longitud, digamos, en cuestión sobre 6, en esta longitud, ¿no? La sexta parte, de acá y la sexta parte. Igual aquí, si aquí hay otra, digamos, este sería L1, igual aquí,
L2/6, mayor o igual, ¿no? Ese es el ábaco. O sea, no necesariamente tiene que ser cuadrado. Si es rectangular la losa, el ábaco también va a ser rectangular, ¿no? En la mayor dirección, mayor longitud, y en la menor, ¿verdad? Entonces puede ser, es proporcional a las luces. Ahora, el espesor creo que tiene que ser, dice, mayor o igual. Hay dos posibilidades. Una sería HF la cuarta parte. Ah, no. Solamente esto. La extensión, digamos, del dado, dice que debe ser HF cuartos, estito nomás. O, haremos así. Le daremos, digamos, D1. D1 dice tiene que ser mayor o igual a HF cuartos o esta distancia. No sé cómo la podemos llamar, esta distancia. De aquí hasta acá, a la cara de la columna, entre 4 también, ¿cómo le podemos llamar? Esto debería ser L1/6 menos el espesor de la mitad de la columna, algo así, ¿no? Voy a poner esto sobre 4. La extensión. Eso dice en alguna parte, ¿no? Normalmente esto creo que son 5 centímetros, algo así. Bueno, pero se define así el dado. El ancho en planta y el espesor. Eso se llaman los famosos ábacos. Bien, lo que habría que ver ahora es esto de acá. Aquí está. Bueno, primero vamos a leer que las losas, dice, sin ábacos, mínimo 12,5 centímetros, mínimo. Y las losas con ábacos, 10 centímetros, mínimo. Pero dice, H dice, no debe ser menor que los valores dados en A y B, acá. Pero tienen que cumplir con esto, mínimamente, ¿no? Aquí esta tabla, que seguramente no habíamos visto, dice losas sin ábacos y losas con ábacos, dos sectores. Además, para 2.800, para 4.200 y para 5.200 de FIE. También hay que hacer esa diferenciación. En las losas con ábacos, primero iremos con ábacos, ¿no? Hay paneles exteriores y paneles interiores. En los paneles exteriores, en losas exteriores, también puede haber sin viga de borde y con viga de borde. Normalmente se recomienda con viga de borde, pero también puede haber sin viga de borde, ¿no? Entonces ahí están
las alturas de las losas, ¿no? Que seguramente son mucho más de los que nosotros usamos. En paneles interiores, L sobre 36, normalmente sobre 4200, ¿no? Cuando se usan ábacos, esto disminuye un poco, ¿no? Por ejemplo, con vigas de borde L sobre 33 y aquí sobre 36 hay alguna diferencia, ¿no? O sea, con ábacos es menos y sin ábacos es más, ¿no? Un poquito más, nada más. ¿Qué más? Esto ya conocen, esto es cuando hay vigas, ¿no? Y cuando no hay vigas, se utiliza esto, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos que usar estas losas. Haremos un ejemplo, digamos 4200 y usamos ábacos con vigas de borde, que es lo adecuado sería L sobre 36. L sobre 36. ¿Cuánto saldría eso? A ver, por ejemplo, una luz, creo que aquí manejamos, ¿cuánto hemos manejado? 5, 6 metros, digamos. Creo que era 6 metros. Entonces, HF tendría que ser 600 sobre 36. A ver, una maquinita. 16,67. 16,67. Podría ser 17 centímetros, ¿no? Pues verán ustedes, y cuando se usa vigas, el espesor es 11 centímetros, creo. ¿Cuánto era nuestra luz? Yo no me acuerdo. No era 6 metros, ¿no? 5,20 creo. La luz mayor que hicimos una losa cuando salió 11 centímetros, ¿cuánto era? ¿Quién se acuerda? No es 6 metros. Creo que era 5 y pico. ¿Cuál era la losa que hicimos? Señorita. 4,8 por 4,5. 4,8. Bueno, era así, 4,8 por 4,5. Entonces vamos a comparar con eso. ¿Cuál sería 480 dividido entre 36? 13,33. Esto es con ábacos. Y HF sin ábacos creo que es 33. ¿Cuánto sería esto? $14,54. Sin ábacos. Entonces, ahí está. Ahora yo les quiero comentar algo. 1 centímetro en losas, 1 centímetro en losas hace variar bastante el peso de toda la estructura. Por eso es que se trata siempre de reducir a lo mínimo el espesor de las losas, ¿no? Hacerlos aligeradas para que baje el peso propio, fundamentalmente el peso propio, ¿no? De aquí, miren, hay 1 centímetro y un poco más sin ábacos y con ábacos, ¿no? Pero lógicamente, comparando con 11 centímetros, hay más de 2 centímetros. Esto es fundamental, ¿no? Pero lógicamente, esto es con vigas, ¿no? Con vigas. Entonces, hay que ver, ¿no?
Normalmente yo les digo, es recomendable usar vigas, ¿no? Es mucho mejor, se utiliza menos acero, ¿no? Porque no se olviden que la viga se lo toma el 85% del momento en la franja de columna. Entonces, básicamente la viga cumple una gran función. Si no tiene vigas, este 85% no hay. Entonces, la franja de columna tiene que tomar todo ese área de acero, y es bastante, que lo vamos a ver después, ¿no es cierto? Pero yo les quiero decir, ahora, cuando diseñamos vigas, ¿no? Normalmente la distribución de cargas en las vigas sería mediante este concepto, pero cuando se hace por el método de diseño directo, esto no va, ¿no? Ya tenemos aquí el momento, los momentos que son el 85% de la franja de columna, ya tenemos. Entonces hay que diseñar con eso, ya no con esto. Esto normalmente usamos en losas en una dirección, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos el momento de las vigas. 85% del momento de la franja, cuando es por el método de diseño directo. Si quieren hacer de otro método, pueden hacer de esta forma, o también hay otra forma de la ACI, etcétera, etcétera. Entonces aquí siempre me dicen los estudiantes, usted no nos ha enseñado así, pero ya no necesitan hacer esta distribución, si ya tenemos los momentos en las vigas, momentos negativos y momentos positivos, por el 85%, siempre y cuando alfa L2 sobre L1 sea mayor que 1, ¿cierto? Sí. ¿Alguna pregunta? Entonces, hay varios detalles que tenemos que ver, ¿no? También en las vigas de borde, dice que alfa tiene que ser siempre mayor a 1, debería ser mayor a 1, ¿no? Una viga de borde es, pues, una viga de borde, tiene que tener cierta inercia, ¿no? Frente a la losa, eso quiere decir, viga de borde. Tiene que haber cierta inercia. Aquí alfa dice, tiene que ser mayor o igual a 1, o por lo menos mínimo 0,8, pero 1, para que la relación de esto con esto, ¿no? Para que sea una viga de borde adecuada, porque si va a ser una viguita de borde, le voy a llamar una viguita de borde, una cosita así, que no tiene rigidez, básicamente va a ser una viga, una losa sin viga, ¿entienden? Esta es la viga de borde que se pone en los bordes, normalmente, ¿no? Debería ponerse. Además, para las ventanas, ustedes saben que las ventanas tienen que tener, siempre se pone viga de borde, debería ponerse siempre, salvo alguna cosa rara. Bien, entonces les decía, jóvenes, que si determinamos, la determinación del ábaco o no es por el punzonamiento. Si la losa de 14 centímetros, yo le pongo 15, digamos, y me resiste perfectamente el punzonamiento, yo no necesito colocar ábacos, ¿me entiende? O sea, no es una voluntad, no es voluntario colocar ábacos o no. Si ustedes ven que no es necesario por punzonamiento, entonces no colocamos ábacos, hacemos sin ábacos. Eso es. Entonces, bueno, yo les voy a dar, no tengo aquí la fórmula del funcionamiento, ¿no? Que ustedes deben tener. ¿En qué llevan esto? Bueno, en fundaciones creo que se llama. Pero no tengo ahorita la fórmula del funcionamiento, pero vamos a obtener y vamos a hacer un cálculo del funcionamiento, ¿no? Pero luego tendríamos que tener la carga axial, ¿no? Una carga axial aceptable para losas. Bien, entonces, viendo un poco la norma, tendríamos que tener algunas pequeñas diferencias, ¿no? Aquí dice
que las vigas de borde HF debería calcularse nomás como sabemos, ¿no? Pero tiene que ser, en alguna parte dice, tiene que ser mayor que 1. Bueno, esto ya hemos hecho. Aquí está, ¿no? En bordes discontinuos, las losas que cumplen con... Debe disponerse una viga de borde de HF mayor a 0,8. Y 10 centímetros o 12,5 centímetros. Estos son para preesforzados. Esto es importante. Las vigas que cumplen con método de diseño directo, ¿no? Debe diseñarse como una viga T o una viga L. ¿Ya? Esto es importante. Lo vamos a hacer también. La próxima clase voy a hacer una viga, ¿no? La viga tiene que diseñarse como si fuera una viga T, donde la extensión de la losa, esta extensión del flanco, dice que tiene que ser por lo menos BW más 8 veces, o sea, 4 veces el espesor aquí, 4 allá, serían 8 veces, ¿no? O dice BW más 2HB, o sea, el HB sería esto, ¿no? Si fuera 45 grados, ¿no? También tiene que, por lo menos, tiene que ser más que eso. Y en alguna parte también dice que eso debería ser, por lo menos, la longitud dividida entre 6. Bueno, eso lo vamos a ver en alguna otra parte. Esto es para las columnas. Tampoco vamos a hacer cortante, porque normalmente hemos visto que el cortante simplemente es una verificación. Quería mostrar, estos son los abacos. Esto es preesforzado. Pero quería mostrarles también un poco, viendo esto, antes de hacer el ejercicio, quería mostrarles que, escuchen bien, en losas sin vigas de borde, ¿no? Sin vigas de borde, deberíamos colocar aquí en las esquinas un acero adicional para evitar el alabeo. Y normalmente estas losas que no tienen vigas, ¿no? Apoyadas en muros que no están con la columna, ¿no? Entonces habría que poner un acero adicional en las esquinas. Esto lo vamos a hacer, pero eso es cuando están apoyadas en muros. Aquí está. En las esquinas apoyadas en muro o con un borde débil, ¿no? Menor a 1, dice, ¿no? Debe colocarse el refuerzo, ¿no? O mayor que, eso debería ser menor que 1. ¿Qué pasa? Bueno, esto lo vamos a ver mejor con detalle. Entonces debemos colocar, cuando las vigas de borde no son muy importantes, debe poner una armadura en las esquinas. Ese también es un peligro. Esto es por el alabeo, ¿no? Esta es la forma del punzonamiento, ¿no? El punzonamiento. Bien, lo que quería mostrarles también esto es un poco. Aquí dice acero, cuando no hay vigas, tenemos que cumplir con estas condiciones del armado. Cuando no hay vigas, ¿no? Cuando no hay vigas, ¿no? En las franjas de columna y en las franjas centrales, ¿cierto? Con abacos y sin abacos. Pues tendríamos que hacer un ejercicio para mostrar esto, ¿no? Que tiene que haber por lo menos un 30% en el momento negativo, etcétera, etcétera. Hay que cumplir. Esto es, pero sin vigas acá, sin vigas. También hay que tener mucho cuidado para eso. Bueno, esto es preesforzado y eso sería todo.
Esto siempre es forzado. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a hacer un ejercicio la próxima clase, una losa sin vigas, y vamos a determinar si vamos a usar ábacos o no. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a usar ábacos, vamos a ver si el funcionamiento dice que debemos usar ábacos o no. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Si no tienen más preguntas, voy a terminar la clase acá. ¿Alguna pregunta? Si quieren, pueden hacer de otro tema también, no hay problema. Bien, vamos a fijar el examen. Por eso me he dado este tiempito. Vamos a fijar el examen segundo parcial. Dice, de acuerdo al cronograma, el 15 de enero tengo que entregar las notas. Entonces, tratándose de hormigón armado, que van a haber como 160, 180 alumnos que dan el examen. Yo necesito por lo menos mínimo una semana para calificar exámenes, ¿ya? Entonces, yo quiero fijar, jóvenes, antes de Navidad. Porque si les digo entre Navidad y Año Nuevo, estamos en receso, pero yo también podía tomar el examen también en esa fecha, ¿no? Si ustedes quieren, pero yo preferiría antes de Navidad. ¿Qué les parece? Fijaremos una fecha. Diciembre, jueves 23 podría ser una alternativa. El 21, Inge. ¿Cómo? El 21, Inge. Sí, el 21. ¿El 21? El 23 Sí, está bien, Inge. El 21, por favor, Inge. El 23 está bien, Inge. 23, Inge. 23. Hora de clases. Así que no me digan que se cruza con uno, que se cruza con otro. Yo estoy queriendo... Ingeniero, ¿puede ser el 21? Que es el martes, ingeniero, por favor. No depende de mí, depende de ustedes. Está bien el 23, Inge. Está bien el El 23. 23, sí, Inge, está bien. ¿Por qué quiere usted dar, señorita, el 21? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Tengo choque de exámenes, ingeniero, a esa hora. Construcción de edificios. Lo que pasa es que el ingeniero ya ha dado fechas de examen a principio de semestre. Y como tiene dos grupos, a pesar de que yo estoy en el grupo de la mañana, nos está haciendo dar los dos grupos en uno a esa hora, a la hora de la clase de horno. A pesar de que yo acomodé bien mis horarios, pero lamentablemente tengo choque. Sí, Ingeniero, Sí, tiene que ingeniero, ser por siempre favor, antes tengo el mismo de problema. Navidad, porque algunos también estaban poniendo el 27. No sé, ¿qué opina la mayoría? Sí, ingeniero, por favor, que es el 27. Tal vez ahí, tal vez la mayoría ya no tendría choque de exámenes. Sí, Sí, ingeniero, 27. 27, Inge. Sí, Inge, está bien el 27. ¿Qué día es el 23? Jueves, ¿no? Sí, Sí, ingeniero. este jueves. ¿Y el 27? El Lunes. Es lunes, ingeniero. ¿Qué dicen? ¿Lunes está bien? Sí, Inge. Ingeniero, está bien. Está bien, lunes. Lunes 27 de diciembre. Pero es Inocentes, creo, ¿no?
No, es 28 inocentes, ingeniero. Ya. Y aunque fuera inocente, igual vamos a dar el examen. Sin postergación. Y yo quiero hacer Muchas una gracias, pequeña, ingeniero. yo quiero hacer una pequeña recomendación, jóvenes. A mí la señorita me dice que ya había armado el profesor para construcción de edificios, alguna cosa así. Yo quisiera nomás preguntarle a la señorita, ¿cuál es más importante para ella, hormigón armado o construcción de edificios? Entonces, tiene que haber esa prioridad, ¿no? Yo no quiero imponer nada, pero de todas maneras, cuando a mí me dicen tengo examen de economía política o se cruza con métodos geodésicos, no sé qué, yo les digo, pero tienen que ver ustedes cuál es más importante, ¿no? Entonces, yo lógicamente considero que hormigón armado es una materia muy importante porque es troncal, básica para la carrera. Entonces, yo no puedo, pues, como muchos me dicen, ingeniero, hable con el docente, no sé qué, algunos me dicen que yo no puedo hablar con nadie, ¿no? Estamos fijando aquí en consenso y yo no necesito. Si alguna persona queda perjudicada con este horario de exámenes, yo lo voy a sentir mucho, ¿no? Ellos tienen que ver al bien la forma de hablar con el docente de la otra materia y explicarle, ¿no? que por importancia, lógicamente yo no quiero aquí decir que porque yo soy docente de hormigón, no, tiene que haber cierta prioridad. Además, yo estoy en clases, yo no estoy tomando examen en otro horario que no sea las clases. ¿De acuerdo? Y el lunes, a primera hora, yo entiendo que no hay ninguna otra clase, por lo que he visto, ¿no? Salvo que algún docente arbitrario, como varias veces, eligen horarios que no les corresponde para tomar en 2 grupos, en 3 grupos, no sé cómo hacen, pero ese ya es problema del docente. El docente debería tomar examen en su horario, no en horarios que no le corresponden. ¿Entienden? Entonces, eso tienen que hablar con él. La señorita que me dice que han dividido en 2, 3 grupos, eso ya es problema del docente, ¿no? Y si él atropella mi horario, bueno, él tiene que corregir, yo no. ¿Sí? Entonces, sin postergación, jóvenes. Muy bien. Hasta luego. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, Muchas una gracias. pregunta. Dígame. ¿El examen va a ser virtual nomás, Inge? Sí, va a ser virtual. A pesar que creo que hay alguna, pero por la experiencia que se ha visto, creo que ha habido muchas. No quiero ni hablar ya así. Virtual, directamente virtual.